Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a la sesión académica del martes 2 de agosto del 2022, dedicado al mes de la salud bajo el lema Mejoras significativas en la identificación, estudio y prevención de los nuevos retos en salud. Y el día de hoy tendremos la conferencia Actualidades en Genética Molecular, a cargo de nuestro invitado, el doctor en Genética Humana, Héctor Montoya Fuentes. Asimismo, quiero agradecerles a todos ustedes que nos acompañen y también mandarles un caluroso afecto a las personas que nos están viendo a través de la transmisión híbrido, que nuestra benemérita institución está poniéndose al corriente, evidentemente, con las necesidades que este siglo ameritan. Por lo cual, solicito a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, nuestra secretaria general, que tenga bien llevar la conducción del orden del día de esta noche. Gracias. Gracias. Buenas noches. Daré lectura al orden del día. Como primer punto, ya se realizó la apertura de la sesión por nuestro presidente, el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés. En la presentación del Presidium tenemos al licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente, doctor Héctor Montoya Fuentes, jefe del Laboratorio de Diagnóstico Molecular de Influenza y COVID en el Instituto Mexicano del Seguro Social y jefe del Departamento de Biología Molecular de la Unidad de Patología Clínica. El doctor José Julio Sierra García de Quevedo, director de la Academia de Ciencias de la Salud, y la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. Ahora cederé el uso de la voz al doctor José Julio Sierra García de Quevedo para la presentación del ciclo y de esta conferencia. Gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, mesa. Buenas noches, Héctor. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y hemos preparado para este mes, yo pienso que pues grandes personalidades que nos acompañarán y nos harán actualizaciones muy concretas en el ramo de la medicina, especialmente desde el punto de vista de la medicina del futuro, que será todo lo que tiene que ver precisamente con la genética, con los otros nuevos métodos de medicina, como es la medicina translacional, como es la epigenética. Entonces hemos preparado para ustedes pues un mes en los cuales durante este desarrollo de 4 semanas seguramente van a tener actualizaciones muy concretas acerca de la medicina desde el punto de vista presente y desde el punto de vista futuro. Y para ello pues vamos a comenzar entonces con el doctor Héctor Montoya, del cual voy a leer alguna parte de su currículum porque si no pues nos llevaríamos aquí toda la hora para poderlo leer. Bien, Héctor Montoya Fuentes, pues él es de Mazatlán, Sinaloa, vive allá actualmente aquí en Guadalajara. Y él estudió primero la licenciatura de químico farmacobiólogo en la Universidad de Guadalajara en la Facultad de Ciencias, la maestría en Ciencias Biomédicas con la especialidad en Genética Humana en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, con sede en el CIBO. Después estudió el doctorado en Genética Humana en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, también en el CIBO. Y de ahí entonces pues ha despegado su carrera y su vida profesional desde la siguiente manera. En primer lugar, me gustaría pues decir que es un miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, que tiene más de 30 publicaciones en extenso, que tiene 496 citaciones a todos sus trabajos que se han ido publicando, que ha sido merecedor del premio Pedro Sarquís Merregó en el 2013, que actualmente se desempeña como jefe de laboratorio de apoyo a la vigilancia epidemiológica e investigación epidemiológica. Por supuesto, pues tiene tesis dirigidas, cursos dados, ha recabado fondos para todas estas investigaciones y bueno, por lo tanto, pues para mí es muy orgulloso, estoy muy orgulloso de conocerlo ya también desde hace muchísimos años. Y Héctor, pues muchísimas gracias por la invitación para estar con nosotros. Contrario. Licenciado Luna Cortés, muchas gracias. Doctor. Licenciada Chávez Pech, muchas gracias también. Doctor Julio, gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí. Esta es la segunda ocasión que estoy en este lugar. La primera fue precisamente a propósito de la pandemia de las más recientes, pues que fue la del 2009, la de la influenza H1N1.
Y bueno, y ahora pues me invitaron a darles una plática sobre las actualidades en genética molecular, que vamos a hablar un poco de la historia de la genética para llegar y abordar la parte de la genética molecular y la evolución de la genética molecular a lo que ahora conocemos como ómica. Y espero que sea de utilidad, espero que les sirva de algo para que vean un poco de lo que nos espera a mediano y a largo plazo en torno a la salud, ¿no? Y las herramientas moleculares que tenemos para poder contender con los nuevos retos, tanto en cuestiones de salud, que es de lo que se va a tratar este ciclo de conferencias, pero así también como para resolver muchos de los problemas que nos vienen en el futuro por la sobrepoblación, por los cambios drásticos del entorno, de los ecosistemas, de calentamiento global, en fin, de una serie de cosas que parece que hay un buen futuro y un futuro prometedor para poder salir adelante como especie y seguir perpetuándonos hasta donde nos lo permita el planeta, ¿no? Entonces, pues, sin más preámbulos, yo creo que vamos a comenzar. Les pido por favor que tomemos ya los... Bueno, la primera es definiciones. La genética es la ciencia que estudia la herencia biológica. A veces con frecuencia se cae en el error de que es el estudio de los genes. No, es el estudio de la herencia biológica. Y obviamente es todo aquello, los mecanismos, las fuentes de esta información que nos transmitimos los seres vivos de generación en generación. Los mecanismos adaptativos, los de evolución, los de cambio. Todo esto es campo de la genética. Y obviamente si hablamos de genética humana, pues se refiere específicamente a el Homo sapiens sapiens, ¿no? O sea, nosotros. Bueno, y todo comenzó con el padre de la genética, que es así como se considera, a Johann Mendel, que después fue conocido ya como Gregor Mendel. Johann Gregor Mendel fue un biólogo austriaco y su padre fue veterano de las guerras napoleónicas y su madre la hija de un jardinero, que fue donde él aprendió ese oficio, ¿no? Del cultivo y de la jardinería. Tras una infancia marcada por pobreza y penalidades, en 1843, Johann Mendel ingresó en un monasterio agustino cerca de Brünn, que es una ciudad que ahora se conoce como Brno. Y entonces ahí tomó el nombre de Gregor y fue ordenado sacerdote en 1847. Residió en la abadía de Santo Tomás y fue enviado a Viena, donde se doctoró en matemáticas y ciencias, en particular la biología, que era lo que él había aprendido, se puede decir, por su madre. Entonces, Gregor Mendel, dentro de los experimentos que él hizo, ya en la abadía, siendo sacerdote, pero educado en la ciencia, pues en las matemáticas y la biología, con el oficio de la jardinería, él lo que se puso es ver características de las plantas y empezó a seguir la forma en la que se iban transmitiendo de generación en generación. Entonces él tomó varias características, todas estas están aquí, y una de ellas es de la forma del chícharo, que es la que más se sabe. La planta del chícharo fue la que él estudió. Otro es los cotiledones, que si eran de color amarillo, que si eran de color verde, el color de la flor, la forma de la espiga, la forma en la que están dispuestas las hojas y las flores. Pero la que prevaleció y que se ajustó bien a un modelo matemático, que él conocía bien las matemáticas, que fue la característica de liso y rugoso. Y esto fue publicado en su trabajo en 1866 en una sociedad de botánica, en un journal de la Sociedad de Botánica, que se llamaba Versuche über Pflanzenhybriden, que son los experimentos en híbridos de plantas. Él lo que observó es que podía predecir más o menos las características, y lo que ahora conocemos es que son parte, por ejemplo, el liso sería un
homocigoto, o sea que tiene las dos copias de A mayúscula, por así decirlo, y el rugoso es homocigoto para A minúscula, que es quien lleva el rasgo de rugoso. Entonces, por autofecundación y en un diagrama de Punnett, como vemos aquí observamos cómo es que estos heterocigotos AA, o sea, A mayúscula minúscula, dan por digamos un cálculo matemático exactamente estas proporciones. Vemos a 3 chícharos lisos y un rugoso, y esto fue lo que sentó las bases del modelo matemático de la herencia para una enfermedad de un solo rasgo o una característica donde lleva o está dada por un solo gen. Es decir, nosotros le decimos monogénicos. Entonces, lo que ahora sabemos es que esta diferencia entre un chícharo liso y un chícharo rugoso no es más que una inserción en un gen que se llama SBE, eso lo sabemos ya ahora, ¿no? Que afecta la región de una enzima que ramifica el almidón dentro de la planta. Entonces trae como múltiples efectos. Uno de ellos es que cambia la apariencia de la semilla. En lugar de ser lisa, que será la normal, se hace rugosa. Obviamente esto no lo sabía Mendel, ¿no? Porque pues nada más él veía las características. Pero ya con el estudio de genética, utilizando herramientas moleculares, pues ya se llegó a esta situación, ¿no? En donde es una alteración en el metabolismo de la amilopectina, y así es como se cambia la forma, ¿no? Ahora, algunos añitos más tarde, se tiene aquí una fotografía de Sir Archibald Edward Garrod. Sir Archibald Garrod fue un médico británico que se considera ahora el padre de la genética moderna. Si Gregor Mendel fue el padre de la genética, él es el padre de la genética moderna. Y fue porque él, dentro de sus observaciones, descubrió por primera vez los errores innatos de metabolismo, particularmente de enfermedades relacionadas al metabolismo de los aminoácidos más complejos, que son los aminoácidos aromáticos. ¿Se han oído o han visto las latas de refresco que dice cuidado, fenilcetonúricos, contiene fenilalanina? Bueno, esta enfermedad es una de las que describió Archibald Garrod en aquel entonces, que no sabía de qué era, pero simplemente se fijó que había ciertos cambios en la química del cuerpo que estaban relacionados a características que él observaba en el individuo y que aparte se heredaban de generaciones en generaciones. Entonces él estudió esa parte y describió este trabajo, que es Inborn Errors of Metabolism. Pero 4 años antes él empezó precisamente con la enfermedad que se llama alcaptonuria. En 1902, en diciembre de 1902, Sir Archibald Garrod, en un journal muy prestigioso europeo que se llama The Lancet, publicó esto, donde él decía que la individualidad química era la base para poder entender las enfermedades. Esa individualidad química sigue siendo un concepto que todavía prevalece, porque al final de cuentas todos nosotros somos diferentes, ¿no? Hay cosas que nos caen muy bien, pero a otras personas eso mismo que le cae bien, le cae mal, o le hace daño, o le causa un cierto tipo de malestar, etcétera, etcétera. Entonces, esa individualidad química sigue siendo un concepto que a grandes rasgos sigue siendo vigente. Entonces, Sir Archibald Garrod, al describir la alcaptonuria, pues simplemente ahora sabemos que es de la ruta de degradación de estos aminoácidos aromáticos, que es decir, como la fenilalanina, la tirosina, etcétera, etcétera, es una falla en una enzima que se llama aquí está, bueno, no es cierto, aquí está, es homogentisato 1,2-dioxigenasa. Entonces, al fallar esta enzima que no puede hacer metabolizar el ácido homogentísico y cambiarlo a ácido maleíl acetoacético, entonces se empieza a acumular. Y esto es lo que causa la alcaptonuria y que después se ven en unas manifestaciones de obscurecimiento, tanto en las manos como en los ojos y en general en los tegumentos. Son unos apósitos de color negro, que eso se le conoce como ocronosis. Y esa es
la forma en la que clínicamente se diagnostica la alcaptonuria o la deficiencia de esta enzima. Es lo que ahora sabemos. Este concepto de decir, hay algo que tienen los seres vivos que se puede seguir a través de las generaciones y que causa o que da ciertas manifestaciones o cierta apariencia o ciertos defectos también. Entonces eso en cuestiones de matemáticas, de biomatemáticas, se describió primero como si fuera un gen. Entonces se decía que un gen iba a dar una sola proteína. Y esto fue, obviamente, algunos años después, a través de experimentos que hizo George Biddle y Edward Tatum en 1941, donde lo que hicieron fue, pues, tener dos tipos de medios. Un medio que llaman medio mínimo, que lleva azúcares, sales, biotina, y un medio completo, que lleva lo mismo que pero aminoácidos y muchas vitaminas. Entonces, lo que hicieron estos dos científicos fue de agarrar esporas de ciertos hongos, las expusieron a rayos X, que sabían que los rayos X causaban mutaciones, y entonces algunas esporas tenían mutaciones aleatorias, al azar. Lo que hicieron fue agarrar esas esporitas y después transferir cada espora a un medio completo para poderlos hacer crecer. ¿Qué pasó? Bueno, algunos de ellos crecieron, otros no, pero de los que sí crecieron, transfirieron parte de estos cultivos a medio mínimo, es decir, los medios que no tenían ni vitaminas ni tampoco tenían aminoácidos. Entonces, los que no crecieron se convierten automáticamente en mutantes nutricionales, es decir, este hongo no creció aquí y es porque esto le daba los nutrientes suficientes para crecer, pero que en el momento en que no estaban no crecía. Entonces, aquí es donde empezaron ellos a hacer los estudios. ¿Qué hicieron? Bueno, de estos que sí crecieron, lo que hicieron fue poner por separado los 20 aminoácidos esenciales que hay. De tal suerte que en el que sí creció, que es el de la arginina, quiere decir que este es un mutante que fue rescatado por la arginina. Entonces, ese hongo tiene un defecto inducido precisamente por la radiación de los rayos X, en donde se hizo evidente al estar presente el aminoácido arginina. De ahí venía, bueno, entonces quiere decir que hay una enzima que con los rayos X se inactivó y entonces esa enzima, el metabolismo de la arginina, fue lo que le impidió crecer. Y así fue como se llegó a ese concepto de un gen y una proteína. Es un estudio muy sencillo en cuanto al diseño, pero muy laborioso, ¿no? Porque se tenía que hacer. Entonces, de un gen, una proteína, se quedó con un gen, una enzima. Porque era la forma evidente en la que se podía observar, porque en aquel entonces ni siquiera se sabía que existía el ADN, mucho menos todo lo que hacía. A pesar de esto, de decir un gen, una proteína, esto sentó las bases, obviamente pasando por muchos años después, con el descubrimiento del ADN por Watson y Crick y Rosalind Franklin, hasta la invención de la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, en 1982 por Kary Mullis, y esto sentó las bases del estudio molecular de la genética, de la herencia, y se hizo algo que le llaman el dogma central de la biología molecular, que es, digamos, que el punto en donde toda la actividad biológica se centra en torno a los ácidos nucleicos y al producto de la traducción de estos ácidos nucleicos, que es una proteína. Entonces, sabemos que el ADN puede dar lugar al ARN y que este ARN, al traducirse, se va a dar una proteína. Pero también los otros pasos, ¿no? O sea, del ADN, para formar el propio ADN, se le llama replicación vía ADN. También algunos virus, porque esto no lo hacemos los humanos, pero algunos virus se replican vía ARN, como el caso del virus de la influenza, como el SARS-CoV-2, como el ébola, como muchos virus que hay
en la naturaleza, y también esto que nada más existe para algunos virus, que es la transcripción reversa o transcripción inversa, que esto ocurre de que de una molécula de ARN se sintetiza una de ADN. Esto es lo que hace, por ejemplo, el virus del SIDA, el del VIH. Entonces, toda la actividad en cuanto al manejo de la herencia y sus mecanismos se centra en este dogma de la biología molecular. Bien. Vamos a empezar por el ADN. En el caso de nosotros los humanos, se estima que más o menos existen 3.200 millones de bases, que es la que nos conforma nuestro ADN en su totalidad. Si ustedes agarraran todas las cadenas de ADN que tenemos en un solo núcleo de una célula y las pusiéramos en filita, sería un poquito más alta que yo, me diría cerca de 2 metros. Y todo eso está empaquetado en un núcleo pequeñísimo, a través de ciertos mecanismos que ahorita no vamos a hablar. Pero todo tiene más o menos de 30.000 a 40.000 genes. Hay quienes dicen que son 20.000 los que tenemos los humanos, pero se creía en un inicio que tenemos más de 100.000, pero no. Son entre 30.000 y 40.000 genes los que tenemos. Es decir, de todo este ADN que tenemos, solamente del 1 a 1.5% codifica para algo. Todo lo demás es ADN que tenemos intercalado entre esto que sí codifica, que hemos venido arrastrando a lo largo de la evolución, que tiene ahí ADN altamente repetitivo, que no sirve, que no es activo, vamos. Pero como nadie sabe qué finalidad tiene, pues todo el mundo hace muchas especulaciones de para qué servirá ese ADN que traemos arrastrando por la evolución, y por lo menos hasta ahorita lo que sí se ha demostrado es que sirve como un, digamos, amortiguador de mutaciones, porque la probabilidad de que caiga un evento mutacional sería en el 99 al 98.5% de las veces en sitios que no codifican. Entonces servirá como un amortiguador de mutaciones. Y más o menos expresamos entre 10.000 y 15.000 genes al mismo tiempo. O sea, nunca expresamos todos. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos tenemos muchas etapas, así como muchos otros seres vivos. Hay genes que expresamos cuando somos un cigoto, hay genes que expresamos cuando somos un embrión, cuando somos un feto, un recién nacido, un niño, un adolescente, un adulto, un anciano. Y hay genes que seguimos siempre expresando desde que fue la concepción de la vida, como por ejemplo el metabolismo de la glucosa. No hay ningún ser vivo que pueda sobrevivir sin eso, ¿no? O un humano, pues, por lo menos. Entonces, las cosas que son para mantenernos vivos, siempre esos genes se van a estar expresando de manera continua. Y así lo vamos a encontrar desde que somos fetitos hasta que estamos ya por morir siendo viejitos. Pero hay otros que jamás vamos a expresar. Por ejemplo, nosotros los hombres, hay genes que tiene la mujer que jamás vamos a expresar, y las mujeres al revés. Genes que nunca van a expresar porque son exclusivamente de los hombres. ¿Me explico? Y de esa manera es como nosotros vemos algunos genes que sí se expresan y otros que no. Otro ejemplo es que las diferentes células del cuerpo expresan diferentes genes. Por ejemplo, si yo digo la insulina, ¿no? El gen de la insulina lo tienen todas las células del cuerpo. ¿Pero dónde se produce? En las células beta del páncreas. Entonces ahí se expresa ese gen. A pesar de que existen todas las células, solamente se va a expresar en esa parte del páncreas. Entonces esa selectividad es la que nos da la especialización de los tejidos, de las funciones, de todas las líneas celulares que hay. ¿Ok? Entonces, de un gen deriva una estructura proteica a la hora de la traducción. Aquí lo vemos en este modelito, ¿no? Está el ADN y por un aparato transcripcional se forma el ARN mensajero, sale del núcleo, aquí se traduce en una proteína a través de los ribosomas, y esa proteína que tiene una estructura, esa estructura le va a determinar a través del péptido señal la localización, porque si esta es una proteína que tiene que ver con la estructura del núcleo, pues se va a regresar al núcleo. Si es una insulina, pues va a salir de la célula.
y también su propia función. Entonces, la estructura del gen da la estructura proteica y da la estructura que permite la función, porque una insulina funciona como insulina y la hemoglobina como hemoglobina. Y no puede la insulina funcionar como hemoglobina ni la hemoglobina como insulina. Cada una tiene su estructura y su función. ¿Okay? Ese es el sentido de la información biológica, desde el núcleo de una célula hasta el exterior o las partes que están en el citoplasma de las celulitas. Bien, entonces, cuando decíamos, bueno, es que todos esos genes que están ahí contenidos, pues son los que nos dan nuestra identidad como humanos, y sus propias combinaciones de genes, los del perrito, para que sean perritos y gatitos y pollitos, y así todos los seres vivos de este planeta. A esa conjunción de todos esos genes que tiene uno, se le conoce como genoma. Entonces, en el concepto del genoma, nosotros hablamos de un conjunto formado por material genético del ADN, de los cromosomas y de las mitocondrias, porque también las mitocondrias tienen ADN. Entonces, en el caso del genoma, el nombre, digo, normalmente OMA en los términos médicos significa tumor, ¿no? Pero bueno, acá el OMA lo que significa, donde viene es de cromosoma. Entonces, la suma de gen más cromosoma, quitándole el cromos, queda como genoma. Y es de ahí el origen de la palabra. Entonces, el genoma, que es todo el material genético de un solo individuo. Ese material genético está contenido en el humano por pares de cromosomas, que en este caso nosotros tenemos 23 autosomas y tenemos 2 cromosomas sexuales. En el caso del hombre, XY, en el caso de la mujer, XX. Y así tenemos 46 cromosomas. Ese es nuestro set que nosotros heredamos, una copia del papá y una de la mamá. Y el ADN mitocondrial, que viene en la mayoría de ese material de las mujeres. El hombre, como el espermatozoide, tiene muy pocas mitocondrias, en realidad proporciona muy poco de este material genético. La mayoría de las mitocondrias las provee la mujer, ¿sí? Entonces, somos más de nuestras mamás que de nuestros papás, desde el punto de vista genético. Bien, entonces, a alguien se le ocurrió decir, bueno, vamos secuenciando todo el genoma del humano. Y lo que se creó fue el proyecto Genoma Humano, que duró desde el 1 de octubre del 90 hasta el 14 de abril del 2003. Ese que ven ustedes aquí es Collins, es uno de los líderes de este proyecto Genoma Humano. Y como les dije, pues toda la idea era secuenciar todo el genoma del humano, es decir, secuenciar las más de 3,000 millones de bases de nuestro ADN, para hacer un molde. Si alguien vio Jurassic Park, para que más o menos, bueno, aquí está Mr. DNA, decía en una parte de esa frase, que no sé qué tan cierto sea, pero yo creo que va a estar muy cercana a la realidad, es que si veían ustedes esta pantalla de secuencias de ADN, una vez por segundo, por 8 horas todos los días, tardaríamos en ver todo el genoma humano cerca de 2 años. Así de grande es el ADN. Imagínense, esta pantalla, una vez por segundo, por 8 horas, en 2 años. Y así veríamos todo nuestro genoma completo. Fue una labor titánica. Digo, no se tardaron 2 años, se tardaron más de 10 años en secuenciarlo completamente. Y bueno, ya que se tenía el primer borrador, pues ¿y ahora qué? Yo hasta tengo todavía mi disquito ahí con toda la secuencia del genoma humano. Porque decíamos, bueno, ¿y qué tan representativo es este genoma de todos los humanos? Porque pues el doctor Julio y los licenciados pues se ven diferentes ustedes, y yo, y allá los norteamericanos y los brasileños y los europeos, ¿no? O sea, ¿qué tanto me representa a mí? O sea, ¿o por qué dijeron, bueno, ya tenemos el primer borrador del genoma humano? Sí, pero ¿de quién? No fue mío, ni de ustedes. ¿Y qué significado tiene eso? Porque pues yo no me apellido Smith,
ni vivo en Estados Unidos, ni mis papás son norteamericanos, ni nada de eso. O sea, soy mazatleco. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, para su información, este es el otro científico que estuvo a cargo del proyecto Genoma Humano, que es el doctor Venter. La mayoría de ese ADN que se dio para el proyecto Genoma Humano fue de él. Entonces, el genoma humano borrador que tuvimos en aquel entonces era de Craig Venter. No era mío, ni de ustedes, ni de nadie. Entonces, ¿qué tanta representatividad tenía? Pues quién sabe, ¿no? Porque el concepto ahora de la genómica, es decir, del estudio de los genomas, pues ahora sabemos que desde hace muchos años que la mitad viene del papá, la mitad de la mamá, y que este es tu genoma. La mezcla de los genomas, de la mitad del genoma de tu papá y el de tu mamá. Y ese genoma te va a dar a ti características biológicas como la altura, qué tan gordo estás, tu complexión, si eres hombre, si eres mujer, ¿no? Si tienes fuerza, si tienes velocidad, si tienes destreza, si tienes habilidades físicas, características físicas, tu color de ojos, tu color de cabello, que si es ondulado, que si es liso, que si es quebradito, que si es oscuro, que si es güero, ¿me explico? Y también a qué enfermedades estás propenso, porque muchas de estas enfermedades tienen agregación familiar. Seguramente, algunos que sean médicos que estén aquí, que les dice, a ver, oiga, ¿y de qué murió su abuelito? De un ataque cardíaco. Y su papá de un ataque cardíaco. ¿Qué creen que le va a dar el Señor? Pues un ataque cardíaco. Si no se cuida, pues de eso va a morir. Entonces es importante el saber el pasado, la herencia biológica que nos dieron todas las personas que estaban arriba de nosotros, es decir, estos 2 papás, los 4 abuelos, los 8 bisabuelos, los 16 tatarabuelos. Sí, porque si hacen números verán que tuvimos 16 tatarabuelos. Entonces somos una mezcla única de toda esa herencia biológica resumida en la criatura de una pareja. Y ahí está. Es importante saber hacia atrás, claro. Muchas enfermedades tienen agregación familiar y es parte de lo que estudia la genómica. La genómica del cáncer, la genómica de las enfermedades cardíacas, la genómica de las enfermedades cardiovasculares, de las enfermedades de tracto digestivo, en fin. Todo eso es parte del estudio de la genómica. Y obviamente hay muchas más vertientes de la genómica ahora, ¿no? Que se dan, por ejemplo, en la genética de poblaciones, riesgo genético en enfermedades, variación somática, secuenciación clínica, es decir, cuando uno utiliza el poder saber el orden de las bases de una persona para poder ver si es causa de una enfermedad o no, tanto para diagnóstico como para investigación. Y también las aplicaciones y nuevas tecnologías, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces ya la parte de la genética molecular, si ustedes se fijan, ya quedó muy atrás. Ya no es tan novedosa. Ahora ya tratamos de verlo un poco más, de una manera más holística, más general, tratando de entender todo, que esa es parte de la genómica. Y ahora, pues bueno, decíamos, bueno, ok, ya sé lo que es el genoma y estudio la genómica, pero yo ya sé que de este ADN se produce a través del ARN como un mensajero, como un intermediario, una proteína o varias proteínas, y que se arma una maquinaria molecular, que esto a final de cuentas es la que da el metabolismo de una célula en particular, y estas interacciones de las células vivas para tener una comunidad de células, que a final de cuentas eso es lo que somos, una comunidad de células. Pues como que ya está más complejo. Ya no es nada más de estudiar de la genética y la genómica. Ahora también es ver la proteómica, la metabolómica, la fenómica. Entonces ya lo que se sabe ahora es, ahora le llamamos a esto omics, ómica. ¿Qué significa? Pues esto, en el mismo orden del sentido de la información biológica, es el poder estudiar todos los conjuntos, ¿no?
todos los genes, todos los transcritos de la célula, todas las proteínas, todo el metabolismo de la proteína y toda la forma física de las personas, que ese es el fenoma. Y aparte, un nuevo componente que es la epigenómica. Si ustedes se fijan, pues esto es todavía más complejo. Pero esto es lo que se hace en la actualidad. Antes de la biología o la genética molecular convencional, donde uno decía, bueno, aquí está un gen y ese gen con este cambio vemos este efecto en el ARN, y después este ARN este efecto en la proteína, y después la proteína pues ya vemos el efecto en el metabolismo, que fue lo más simple que hizo Garrod, ¿no? Hay algo que tiene esta familia que nosotros lo vemos como un defecto metabólico. En la ómica simple, pues ya es ver las interacciones en los genomas, interacciones en el ARN, o entre las proteínas, o entre el mismo metaboloma, para poder entender partes complejas como la diabetes tipo 2, por ejemplo, que no lo podemos explicar por el ADN, no lo podemos explicar por el ARN, no lo podemos explicar por la proteína. Entonces, tratar de ver si las interacciones entre esas proteínas, que es el metaboloma de cada quien, nos pudiera decir por dónde es la situación de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 ya la sabemos, que es una enfermedad autoinmune. Ya sabemos la diabetes juvenil o de aparición en el joven, la que le llaman diabetes tipo MODY, que es por una enzima, es monogénica, es un solo gen, un gen que codifica por una enzima que se llama glucosinasa. Pero el complejo, lo difícil de poder saber qué tanto es tantito y qué tanto es muchito, es la diabetes tipo 2. Entonces, los esfuerzos actuales son para poderlo entender a través de la metabolómica, ya sea a través de estudios que sean de una ómica sencilla o de algo más complejo, como una transómica, ¿no? Que ya es de ver las interacciones entre todos, parte del metabolismo del mismo individuo. Entonces, pues ya como vieron, pues ya este último componente, que es la epigenómica, se considera ahora la última frontera, que es el trending actual en la investigación, y es otra vez regresar al ADN. Durante estos más de 20 años que he estado en la genética, empezamos con el ADN y luego dijimos, no, es que aquí no está la respuesta, vamos al ARN. No, bueno, es que aquí tampoco está la respuesta, vámonos a la proteína. Pero fíjate que aquí ya no está la respuesta en la proteína. Entonces, yo creo que va a estar en la interacción de todos los genes, ¿no? Entonces vamos a hacer genómica. ¿Sabes qué? No está aquí la cosa en la genómica, vamos a hacer la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica. ¿Sabes qué? No creo que se puede explicar todo de ahí. Entonces, más bien va a ser la forma en la que se regula toda esta información. Y eso es la epigenómica. El estudio de toda la epigenética de un individuo. Y esto es a través de patrones de metilación del ADN que modifican si se expresa, si no se expresa, si se reprime, qué tanto se reprime. Modificación de las histonas a través de acetilasas y metilasas. Y esto que es lo último, que les llaman los miRNAs o microRNAs, que son ARNs que no codifican, pero que sí regulan la expresión de muchos genes. Los modulan, que tanto sí, que tanto no. Esta, para muchos colegas pues genetistas, es la última frontera en la actualidad. Ya quién sabe, el tiempo nos dirá cuál será la nueva frontera que tendremos que vencer. Ahora, en la cuestión del pináculo de lo molecular, platiqué con varios colegas antes de prepararme para esta plática. Y le decía, ¿cuáles consideran ustedes que es el pináculo de la genética molecular? Que ya vimos que se quedó muy atrás el concepto de genética molecular como un modelo para estudiarlo. Ya es más complejo. Entonces lo que dijimos es la edición de los genes. Es el pináculo. Es decir, durante todo el posgrado a nosotros nos decían
que los genes, pues ya nacemos con esos y ahí nos quedamos. Pero bueno, ahora existen herramientas que nos permiten editar esos genes, quitar los errores o darles otras características. Esto normalmente, o hace más de 20 años, el concepto era conocido como terapia génica. El poder curar una enfermedad genética a través de editar el gen defectuoso. Curiosamente, hace 8 años me invitaron a dar una plática sobre la terapia génica para el VIH-Sida, porque se acababa de publicar el primer trabajo exitoso de terapia génica para curar el VIH, el SIDA, pues más bien, a través de eliminar el virus de la inmunodeficiencia humana. Las terapias convencionales para el VIH-Sida son estas: inhibidores nucleosídicos de transcriptasa reversa, inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa, inhibidores de proteasa, y ya un poquito más de generaciones más nuevas, que es los inhibidores de fusión, antagonistas del correceptor 5 y los inhibidores de transferencia de cadena de la integrasa, o inhibidores de la integrasa, así nomás. Si vemos más o menos la biología del virus, aquí tenemos, ¿no?, la entrada del virus y después ese ARN, transcripción reversa, y se hace el provirus. El retrovirus hace el provirus se va al núcleo y ahí se incorpora a través de la integrasa. Y después de del mismo ADN proviral insertado en el ADN de nuestras células, se producen los ARNs que se van a traducir en las proteínas del virus y se van a formar las nuevas progenies. Así está más o menos. Entonces, las terapias convencionales, pues bueno, la primera es esos nucleósidos modificados que se dan, son para inhibir la transcriptasa reversa. Pero ya prácticamente fallaron todos, ¿no, Doc? Sí, ¿verdad? Prácticamente, porque el doctor Julio es experto en VIH. Después, pues tenemos aquí los inhibidores de la proteasa, que prácticamente ya también muchos aislados ya son resistentes a los inhibidores de la proteasa. Los otros son los de fusión, que les decía, los más nuevos, el del correceptor 5 y el de la integrasa. Entonces, la terapia génica va dirigida hacia ahí, hacia el correceptor 5. Hace 10 años así era, hacia el correceptor 5. Bueno, ¿y qué es ese correceptor 5? Ahorita lo vamos a ver. El problema es que el VIH es un problema multidisciplinario, porque vemos que no nomás es cuestión del médico, también es del farmacéutico, es del laboratorio y es de todos aquellos que están alrededor del diagnóstico, el monitoreo y el tratamiento del paciente. Entonces, se tiene las terapias antirretrovirales, se tiene pues, recomendaciones para que el paciente pueda, pues, tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, la terapia antirretroviral le va a ayudar a que viva más, a que desarrolle, más bien, que baje su riesgo de desarrollar enfermedades, otro tipo de enfermedades, pues, reducir las probabilidades de que transmita el VIH a otros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ya otras cosas, ¿no?, que están fuera del consultorio y del laboratorio, que es aliméntese bien, haga ejercicio, hágase chequeos continuos, no tome, no fume, no use drogas, descanse mucho. Y todo eso es para mejorar la calidad de vida del paciente, porque es lo único que se podía ofrecer. Entonces, la terapia génica es la adición de un gen funcional o de un grupo de genes a una célula por inserción para corregir una enfermedad hereditaria. Y ustedes dicen, bueno, ¿y el VIH el SIDA es una enfermedad hereditaria? No. El VIH-Sida es una enfermedad infecciosa, pero tiene repercusiones genéticas porque el ADN proviral se inserta en el ADN de las células del paciente. Entonces ya tiene una modificación ahí y que hace prácticamente imposible que se deshaga de ese ADN que se insertó, porque ya se metió y ya no hay manera de sacarlo hasta que se desarrolló esta tecnología. Todos los problemas para las curas de la enfermedad que ustedes gusten y manden, el problema siempre es la especificidad. Ejemplo, la quimioterapia para el cáncer. La quimioterapia no es específica, es un veneno para todas las células.
Pero como las células cancerosas tienen un metabolismo más acelerado, esperamos que ese tóxico le cause más daño a una célula cancerígena que a una célula normal. Pero siempre los problemas con las curas son la especificidad. Los problemas de la terapia génica han sido muchos desde que se hizo, ¿no? Por ejemplo, uno de esos problemas era que su expresión era temporal porque se daba a través de virus modificados. Entonces había que estar infectando al paciente periódicamente con ese virus para que tuviera un efecto más duradero. Pero eso traía otras consecuencias, ¿no? La respuesta inmunológica del organismo, porque tanto está darle un virus, genera anticuerpos, que al final de cuentas es como funcionan las vacunas, y al rato pues esa terapia ya no le va a servir. La otra es problemas relacionados con los vectores virales, es decir, la capacidad de generar la enfermedad, porque hay virus que prácticamente cualquier parte de su genoma puede causar un problema patogénico, pero se trata de utilizar lo más inocuo que se pudiera y también pues tratar de minimizar los riesgos de la respuesta inmunológica. La otra es que mientras más genes estén involucrados en una enfermedad, pues va a ser más difícil, ¿no?, poder hacer una terapia exitosa. Y la otra es la posibilidad de inducir un tumor por mutagénesis, otra vez la especificidad. Había antes una enfermedad, ha habido muchas enfermedades, pero hubo una enfermedad que fue la primera que se trató con terapia génica, que fue una deficiencia de adenosina desaminasa, que daba una insuficiencia, digamos, del sistema inmunológico para poder defenderse de infecciones. Todos los pacientitos se trataron y sí, se curaron de la deficiencia de adenosina desaminasa, pero todos se murieron de cáncer. Entonces, pues, es que no salga más caro lo que las albóndigas, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, la especificidad. Entonces, en los problemas de la especificidad es que cualquier enfoque que tenga como objetivo la modificación de genes o de la regulación de los mismos tendrá efectos significativos sobre estructura y regulación de las células, forzosamente, porque necesitamos la capacidad para dirigir y modificar específicamente una secuencia. Entonces, de todo ese cromosoma, pues si lo sacamos y luego decimos, no, es que yo necesito que sea un cambio aquí. Pues sí, pero solamente una herramienta molecular me puede dar esto, ¿no? Porque un cromosoma pues es una cositita dentro del núcleo. Las primeras enzimas que se utilizaron para editar el ADN fueron estas, las nucleasas de dedos de zinc, las TALEN, que les llamaban estas enzimas, y las endonucleasas dirigidas. Todas estas van a reconocer y alterar específicamente secuencias selectas de ADN y dejan las otras secuencias alrededor intactas. Entonces, por ejemplo, la que más se utilizó fue la de nucleasa de dedos de zinc, y este sitio de reconocimiento es de 22 pares de bases, es 22 basecitas es todo lo que reconocen y ahí lo hacen. Entonces, la probabilidad de catalizar es de 3 por 10 a la 9 moléculas. Dentro de las estrategias que se habían planteado para usar la terapia génica para curar el VIH-Sida, era modificar el correceptor 5. Es decir, tomar las células madre, sacarle toda la médula ósea al paciente, modificar esas células y regresárselas al paciente. Y hay otras que son para modificar las células hematopoyéticas, ¿no? O atacar directamente a los virus que están dentro, al ADN proviral. La que prevaleció en aquel entonces fue la modificación del correceptor 5. Esa fue. En el 2014, en marzo 16, se publicó en el New England Journal of Medicine, es otro journal muy prestigiado de medicina, donde la edición del correceptor 5 en estas celulitas dieron la primera pauta para que usando una herramienta molecular se curara a un paciente de SIDA. Claro, con un billetal, ¿verdad? Porque costó algo así como 24 millones de euros el tratamiento a estos pacientes alemanes. Pero bueno, pues tenían el dinero y les quitaron el problema, pues adelante. Digo, no es para todo el mundo, me queda claro, porque es muchísimo dinero.
Pero bueno, por algo se tiene que empezar. Y entonces este trabajo que se publicó fue precisamente de modificar el correceptor 5. El correceptor 5 es un correceptor que es requerido por el VIH para poderse internalizar a las células. Se sabe que normalmente el virus reacciona con CD4. Ese es el receptor. Pero el CD4 solito no es suficiente para poder internalizar el virus del SIDA a la celulita. ¿Qué requiere? Ese correceptor. Entonces utiliza el correceptor y una vez que se une a los dos se puede incorporar. Son muchos otros mecanismos moleculares que ocurren, pero no los vamos a hablar aquí. Simplemente quiero que se queden con ese concepto. El receptor es el CD4, el correceptor 5 es el que le permite la entrada a final de cuentas. Entonces lo que hicieron, entonces la molécula blanco va a ser el gen del correceptor 5, que se llama también CXCR4 o CD195, cualquiera de estos, ¿no? Lo que se observó es que hay una variante del correceptor 5 que se llama delta 32, que esta confiere resistencia al VIH. Entonces, esta forma alternativa de este gen o alelo tiene un efecto negativo en la función de las células T, protege contra la viruela y el VIH, tal vez hasta para la viruela del mono, ¿verdad? Que está ahorita de moda, y hacer a los portadores muy susceptibles, pero también a otros virus, sobre todo aquellos de la familia del dengue. Porque ganar o perder información genética también es ganar o perder funciones, ganar o perder fortalezas, ganar o perder debilidades, ¿no? Siempre es un gana y pierde. Así es esto. Entonces ganaban resistencia al VIH, pero perdían contra los virus de la familia del dengue. Y se dieron cuenta que esta variante delta 32 del correceptor 5 era muy frecuente en los países del norte de Europa. Algo pasó en la antigüedad, seguramente con un virus que hizo una superselección de todos los vikingos, pues todos los que estaban en el norte de Europa, y que esta superselección les permitió quedarse con genes que daban o que conferían resistencia al humano para ese tipo de virus, que en algún momento también sirvió o sirve para el VIH. Entonces, con base en eso, lo que hicieron fue precisamente hacer esa edición del gen metiendo la variante delta 32 en los pacientes. ¿Y qué pasó? Primero, que fue seguro. La segunda, que se hizo indetectable el ADN proviral del VIH en los pacientes. Y que esto pues siguió prevaleciendo por varios años. Es el primer caso exitoso de cura del SIDA. 2 individuos alemanes de una cohorte de 6. Pero le sirvió. Años más tarde, ahorita, ya no se usa este enfoque de las nucleasas de dedos de zinc, ni del correceptor 5. Ahora se utiliza lo último en edición de genes, que es este sistema llamado CRISPR-Cas9. Que CRISPR se refiere a unas secuencias que se encuentran en el ADN que son repetitivas y que son palindrómicas, es decir, se leen igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Y estos sitios son reconocidos por esta proteína, que es una proteína 9 asociada a estas repeticiones en tándem. De tal suerte que esta enzima, la Cas9, a través de una ARN guía, directamente sobre una secuencia, remueve esa parte del ADN y permite que otros mecanismos simplemente se deshagan de ese sitio, o que se puede insertar otra secuencia de ADN dirigida. Esta es la forma. Este es el ARN guía, y entonces la enzima, la Cas9, quita ese fragmento de ADN. Entonces, si hay una recombinación no homóloga, se queda con una inserción, o si es una reparación directa homóloga, se puede entonces con un ADN donante insertar un ADN nuevo. ¿Cómo puede ser ese abordaje? Bueno, lo primero es que yo puedo remover directamente el ADN proviral, o una parte de él para inactivarlo y que ya no sirva. O la otra es que le cause un defecto mayor para que lo que se produzca no sea un virus que del SIDA, pues.
Y efectivamente, el año pasado, la FDA aprobó el primer, protocolo de investigación de un CRISPR-Cas9 como cura del VIH. Y entonces las estrategias ahora con CRISPR ya se abren más todavía. Porque en la otra no era nada más la inserción de un correceptor para evitar que esa persona siga propagando el VIH. Ahora estamos hablando de que podemos actuar directamente sobre la secuencia del virus que está insertada, a través de quitarlo, inactivarlo, suprimirlo, activar otro tipo de mecanismos moleculares que puedan hacer que esa célula se muera, o simplemente removerlo de la secuencia de ADN que tenemos ahí, es decir, hacerle un knockout. Todo eso hay. Esta metodología, la CRISPR-Cas9, ha abierto un abanico de posibilidades impresionante. Por ejemplo, como aplicaciones en la edición del genoma, en la medicina, o sea, para enfermedades genéticas, ya curar enfermedades genéticas. Obviamente que sale muy caro todavía, pero ya existe, ya está la base metodológica para hacerlo. Curar enfermedades como la fibrosis quística, curar enfermedades como la talasemia beta, que es muy prevalente aquí en Jalisco, la hemofilia, etcétera, etcétera. Para el desarrollo de drogas, que esto nos va a permitir hacer, medicamentos biológicos que ya vayan directa y específicamente contra un defecto que esté codificado en el ADN. En biología, el hacer animales que tengan ciertas características de baja necesidad de nutrientes, de alta resistencia a enfermedades, de periodos de replicación más cortos, de una mayor proliferación en la multiplicación de esas especies. Si antes se preocupaban por el maíz transgénico, CRISPR-Cas dice con permiso, ¿no? Entonces, esto todavía abre más el abanico. Ahorita que estamos en crisis alimentaria mundial, parece ser que esto puede dar alguna esperanza en algunas cosas. Incluso para resucitar o sacar de animales en peligro de extinción, como nuestra mariposa monarca, ¿no? Que la acaban de poner en esa lista. Y otro, por ejemplo, ya en la biotecnología, utilizando biocombustibles, o en la biotecnología de plantas, haciendo plantas que duren más, que no se destruya o se descompongan tan rápido, que no necesiten plaguicidas, que puedan ser más resistentes a virus, a parásitos, que requieran cantidades de nutrientes en el piso relativamente bajas. O sea, lo que antes hacían nuestros agricultores con los coditos y sembrando y agarrando y todo, que tardaban cientos de años, ahora lo podemos hacer en unos cuantos meses, ¿no? Ese es el poder que tiene esta tecnología. Y aquí está, ¿no? Simplemente para la pura ciencia de alimentos y agricultura, o sea, resistencia de virus, resistencia a enfermedades, resistencia de físico y a químicos, una mejora en la producción de los brotes, la manipulación en la producción de los compuestos bioactivos, en fin, es muy amplia. También tiene sus asegúnes, ¿no? Porque han intentado utilizar CRISPR para poder ver o corregir algunos defectos en embriones humanos. Ya saber el que ese producto va a nacer con una enfermedad genética, decir, bueno, ¿y si lo puedo corregir desde antes? No se puede. Por alguna razón, el sistema CRISPR-Cas9 no se puede utilizar, por ejemplo, en embriones, porque se pierden cromosomas completos. Entonces, si el embrión venía bien, pues ya no. Entonces, pueden tener personas con síndrome de Down, personas con Patau, personas con trisomías 13 o monosomías como ¿cómo se llama, Doc? El de las niñas que nacen con el Turner, así es. O sea, se pierden cromosomas. Entonces también tiene sus limitantes, ¿no? Y quién sabe qué otras más vayan a ver por ahí.
Entonces aquí está, ¿no? Este es el trabajo publicado en Cell, donde hablan sobre precisamente la remoción de ciertas secuencias de ADN a través de CRISPR-Cas9, tenían pérdidas de cromosomas completos. Y así cada vez nos van a ir poniendo trabas la naturaleza, ¿no? O si ustedes quieren, Dios. Esta es una caricatura que salió cuando se descubrió por primera vez, ya se tenía todo el borrador del proyecto Genoma Humano. Y es cuando le dice el angelito, no señor, descubrió el código del genoma humano. Hackers, voy a tener que cambiar la contraseña. Y se le ha pasado cambiando las contraseñas cada vez que nosotros hemos estado como humanos tratando de entender la cuestión molecular, la biología molecular de nosotros y de otras especies. Pero pues le seguimos terqueando. Digo, al final de cuentas es algo que caracteriza al ser humano, el ser terco. Entonces, muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su utilidad. Muchísimas gracias, doctor Héctor Montoya. Muy, muy interesante su conferencia y quisiéramos ver si pudiéramos abrir un pequeño periodo para preguntas. No sé si alguien aquí o en línea tenga alguna pregunta. Más que pregunta es externar también nuestra felicitación al ponente, porque mi esposa y yo no somos muy conocedores de medicina. Tenemos otros campos, pero siempre nos hemos interesado en estos temas y tenemos alguna idea. No nos fuimos en blanco. Nos llevamos un concepto o una consideración muy importante de lo que es lo actual de la genética en general, ¿no? De cómo ha avanzado, de cómo está empoderado el humano con tantas herramientas modernas para enfrentar los retos, sobre todo en la salud, que ya están y que se vienen enfrentando. De nuestra parte, mucho gusto y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Bien. Queremos agradecer la presencia en línea de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta, y aquí en el salón del médico veterinario zootecnista Diego Figueroa Pardo, coordinador del capítulo juvenil. Muchas gracias a los invitados por estar con nosotros. En este momento, nuestro presidente hará entrega del reconocimiento. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Héctor Montoya Fuentes por su brillante participación en las actividades organizadas por esta institución en el marco del Mes de la Salud, dentro del ciclo Mejoras Significativas en la Identificación, Estudio y Prevención de los Nuevos Retos en Salud, con la conferencia Actualidades en Genética Molecular, misma que se llevó a cabo a las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 2 de agosto del 2022, firman el de la voz en su calidad de presidente, el doctor José Julio Sierra García de Quevedo, director de la Academia de Ciencias de la Salud, y la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. Doctor. Muchas gracias. Gracias, Toma asiento, por favor. Sí, gracias. Como aviso, el martes 9 de agosto a las 20 horas, continuando con el Mes de la Salud, presentaremos la conferencia Actualidades en el Estudio de las Enfermedades Autoinmunes, a cargo de nuestro consocio y director de la Academia de Ciencias de la Salud, el doctor en Inmunología, José Julio Sierra García de Quevedo, jefe del Servicio de Inmunoanálisis de la Unidad de Patología Clínica. Ahora cedo el uso de la voz a nuestro presidente.
Agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado tanto en forma presencial como de manera virtual. Decirles que después de la clausura podremos pasar a seguir platicando con nuestro conferencista, que creo que es una oportunidad única que a todos nos enriquece. Por lo cual, siendo las 21:05, clausuramos los trabajos de esta sesión académica. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias.